Éxito Radio no avala ni certifica los contenidos y opiniones que emiten sus conductores y invitados durante la programación, siendo responsabilidad de quien lo emite. ¿No? Hola a todos, muy buenas tardes. Como cada miércoles estamos en su programa Hablando con. En esta ocasión voy a tener el gusto de estar con una persona que es aparte un excelente ser humano, es escritor, hace de todo un poco. Y a ver si les suena alguna de sus obras, que es Las parábolas de servicio al cliente, La cofradía y actualmente El sacerdote ateo. Si no sabes quién es, tenemos en tu programa a Joe Barcala, que es el autor de estos libros. Hola Joe, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchísimas gracias. Saludos a todos, aquí a tus órdenes. Claro que sí, Joe. Pero antes de entrar a todo lo que es tu obra y todo lo que has hecho, cuéntanos quién es Joe a nivel personal. Bueno, pues ya que estamos hablando de Joe Barcala. Bueno, pues nivel personal, qué interesante pregunta, porque me tendría que meter a mi casa y buscarme. A lo mejor me encuentro dentro de la cama, a lo mejor me encuentro en el baño o cocinando, porque también me gusta cocinar. Pues fui maestro 20 años. Di clases en el Colegio Benavente, en el Instituto México, en el Instituto Alianza, en la Universidad Europea, en la Universidad de las Américas, en la Universidad Anáhuac Mayab en Mérida, Yucatán, y en el Tecnológico de Monterrey, aquí en el Campus Puebla. Y bueno, pues como maestro me hice una persona distinta, yo creo, porque bueno, termina uno de estudiar y uno tiene sus ilusiones, uno tiene ganas de hacer muchas cosas. Sin embargo, pues como maestro empiezas a vislumbrar que tu vida es un ejemplo para otras personas. En un principio, pues no te das mucho cuenta de eso, estás sufriendo un poco, ya sabes, la novatada que nos hacen a los maestros, nuestros queridos alumnos, nos ponen a sufrir, nos exigen mucho, y bueno, pues obviamente eso te centra, te concentra y te hace ver que necesitas prepararte mejor para dar tus clases. Y bueno, pues fue un proceso, no fue tan fácil, no fue nada fácil. Pero bueno, ese es el Joe que seguramente la gente quiere conocer. Porque probablemente ese Joe que se cambia de calzones todos los días o que se cambia el saco, allá en la vida personal, pues no creo que a nadie le interese en lo absoluto, ¿no? De que me gustan las picaditas, las memelas, los tacos, pues eso sí, cuando gusten, hasta los invito, ¿no? Estoy a sus órdenes. Claro que sí, y cuéntanos Joe tu formación académica, es decir, hasta dónde estudiaste, eres especialista en qué. Bien, con mucho gusto, claro que sí. Mira, yo estudié la primaria en el Colegio Benavente, la mitad de la secundaria en el Colegio Benavente y la mitad en el Instituto Carlos Pereira. Luego estudié la prepa también, bueno, más bien el bachillerato en el Pereira también. Y ahí pues decidí estudiar ciencias de la comunicación, porque yo ya tenía ganas de hablar, ya tenía ganas de expresar, de decir, porque ya tenía mis ideas de cómo ver el mundo, ¿no? Desde luego que pues necesitaba centrarme y me puse a estudiar ciencias de la comunicación en la UPAEP, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Cuando la universidad estaba celebrando apenas su 10º aniversario, ya hace bastante rato, ¿no? Finalmente, yo creo que en el 7º semestre estuve a punto de salirme, imagínate. Ya estaba yo, pero un buen compañero, Nacho de la Hidalga, que ahora vive en Comalcalco, Tabasco, me convenció de quedarme. Y fíjate qué curioso, él se acaba de titular de Ciencias de la Comunicación. O sea, él terminó la carrera igual que yo, pero él se tituló hasta apenas y tuvo que incluso regresar un poco a la universidad para obtener su título. Mientras que yo sí me titulé poco después de que terminé la carrera. Luego me fui a estudiar a la Universidad de las Américas, la maestría en Lengua y Literatura Hispanoamericana. Pero eso ya pasó como unos 8 años después, cuando ya vi que el mundo laboral pues no era tan fácil, que había que especializarse, que había que ponerse las pilas, Como ¿no? que no era tan
cómo tan fácil de trabajar en televisión, en prensa, en radio, porque actualmente, o sea, muchas personas se fijan de que si no tienes buena cara o una buena voz, o sea, ni entras, ¿no? Claro, pero en realidad yo no quería trabajar en los medios de comunicación. Yo más bien siempre tuve el interés de escribir. Y bueno, sí fui director de un semanario durante 73 publicaciones, allá por el año 2000 más o menos. Y se publicó aquí en la ciudad de Puebla, en un montón de colonias se repartía el semanario de mi ciudad. Yo más bien ahí fungí como director más que como escritor. Ya teníamos a los diferentes reporteros que eran los que traían los materiales escritos y nosotros los armábamos ahí en las oficinas. A partir de justamente ese periódico fue que yo me di cuenta de como que renació, porque yo cuando era chamaco, cuando tenía 15 años, y esto pues quizá es de lo más personal que puedas escuchar de mí, yo escribía mis historias y las escribía en una libreta de la escuela y hasta dibujos les hacía. Y cuando llegábamos a la playa en Mérida, precisamente allá nos íbamos de playa con la familia cada año en verano, las primas se morían de ganas por leer mis historias. Tristemente las dos más célebres que tuve se perdieron porque se las prestaba y pues ya luego no volvían, ¿no? Pero ya desde ahí traía yo un montón de ganas de escribir, de hacer material que pudiera ser interesante para la gente. Pero ¿cuándo se decidió Joe Barcala de ser escritor? ¿Desde qué momento decidió fugir como escritor y tener 3 obras célebres que, bueno, que han tenido como que gran trascendencia para esas generaciones, ¿no? A partir de la publicación, cuánta gente ha leído estas obras y a muchos les siguen sirviendo, ¿no? Claro. Bueno, pues mira, allá por el año del 2012, me puse a escribir mi primera obra, que es Parábolas del servicio al cliente. Yo de hecho todavía doy cursos de calidad en el servicio en las empresas, es parte de mi trabajo. Ayudo a las empresas a dar un mejor servicio a sus clientes. Sin embargo, no es un asunto pues fácil, ¿no? Te pones detrás del mostrador, sonríes y listo. No es nada fácil. En realidad se debe trabajar mucho con los empresarios, con los directivos de las empresas, los gerentes, los jefes, y después ya al final los empleados. Sin embargo, los jefes como que lo quieren contratar a uno nada más para que capacite uno a los empleados. No es un asunto nada más de los empleados. La calidad del servicio en realidad debe ser para toda la empresa y debe ser un asunto de ambiente laboral, de filosofía laboral. Y si no hacemos que todos los empleados se involucren junto con los jefes, el servicio al cliente, que es una teoría, no es un invento de Joe Barcala. La teoría viene de más de 50 libros desde hace 30 años que existen estas teorías y existen un montón de autores al respecto. Yo lo que hice en realidad, digamos que el mérito de Joe Barcala es haberlo traducido al nivel más sencillo que se pudo o que me imaginé, de modo que cualquier persona que tenga, aunque sea una microempresa, pueda facilitársele la aplicación de todos los conocimientos de la calidad, de la teoría de la calidad en el servicio de excelencia a los clientes. En esa parte tienes como razón, porque muchas personas llegan a un negocio, aunque esté el producto, aunque esté lo que quieres, pero si no te atienden bien, o sea, no vuelvo, o sea, yo no vuelvo a ese lugar porque me atienden mal, me atienden con mala cara y todo eso. En este libro mencionan como pequeñas historias, ¿no? Pequeñas historias vistas como una visión de parábola, pero quisiéramos saber ante esa audiencia si las historias son reales. No, claro que no, esto es ficción. Yo invento historias, después me volví novelista, pero yo ya inventaba historias desde hace mucho rato. Y bueno, por otro lado, como te decía que es una filosofía, a mí me contratan para dar cursos de calidad en el servicio y resulta que la gente al terminar esos cursos, porque la empresa te dice, pues nada más 4 horas te pago, ¿no? Y pues en 4 horas te tenías que chutar rápido toda la teoría de calidad en el servicio. Y la gente se quedaba con ganas de, bueno, ¿y ahora qué más? Está interesante, pero pues yo quiero aprender más, dame más información, pásame información, materiales. Entonces ahí me di cuenta de que los libros hacían falta y fue que precisamente ahí me discipliné a escribir ya formalmente, me busqué una editorial para que me la publicaran y finalmente pues por ser un producto que pues sí está interesante en cuanto a que promueve
algo bueno para las empresas y que les puede dejar pues muchas ganancias, entonces pues Parábolas del servicio al cliente pues fue fácilmente autorizada y fácilmente se está vendiendo sin haber hecho prácticamente ninguna presentación. Hicimos una presentación el 2 de marzo del 2013, que fue cuando salió al aire, digamos. Lo hicimos allá en el Cholula Center, en Cholula, allá donde estaba Plaza Rubí, y ese día hizo tanto viento que nada más pudieron llegar 150 personas. O sea, la verdad, muy buena cantidad de personas, pero para el lugar que habíamos escogido, pues era como para que hubieran llegado 500. Sin embargo, el clima ese día no nos favoreció. Y por cuestiones de mi trabajo y todo, ya no pude hacer más presentaciones. Y el libro es la única presentación que ha tenido. Y sin embargo, estando en las librerías, se vende solito. No tengo que estarme preocupando porque si se vende, que si no. Lo tengo también allá en los negocios en donde yo lo trabajo y pues la gente inmediatamente dice, oye, ¿y cuánto vale? Y se lo llevan porque sí le ven algo práctico, un uso que verdaderamente ayuda. Y bueno, te comentaré, por ejemplo, una parábola como para que sea así sencillo. Imagínate que una familia invita a los 15 años de la hija de la familia a la fiesta de 15 años, a la boda, no, a la iglesia y al salón. Entonces mandan las invitaciones a todo mundo y llega el día del evento y resulta que no llega nadie ni a la iglesia, una que otra familia, una que otra persona de la familia muy cercanos y nadie más. Pues dicen, pues qué raro, no les habrá gustado venir a esta iglesia o les cae gordo el padrecito de esta iglesia o algo así. Entonces se van al salón esperando que más gente se presente y resulta que nadie llega. Pues la señora pues invita a los meseros a sentarse a comer, pues qué le queda, ¿no? Y empieza a marcarle a algunas personas, le dice, oye, algunas personas cercanas, ¿no? Con confianza y decir, oye, ¿por qué no viniste a la fiesta de 15 años de mi hija? Ah, pues es que la invitación dice que es la próxima semana. Entonces, así es la parábola, así es la historia. Parábola viene del griego. De hecho, desde antes como 500 años antes de nuestra era, ya se usaban las parábolas, es decir, pequeñas historias con un mensaje al final. Entonces yo al final pues utilizo como los padrecitos después de la parábola evangélica, pues también agarro el podium y me pongo a hablar y me pongo a echar mi homilía, mi explicación sobre la parábola. Y entonces les vengo a decir que después de escuchar esta historia de que los invitados no llegan a la fiesta, les explico por qué es importante escuchar a los clientes, porque los clientes son los que nos van a decir si estamos mandando los mensajes adecuados y si realmente ya estamos listos para dar un buen servicio, pero la gente no se entera que estamos ahí. Entonces es necesario que hagamos esfuerzos porque la gente se entere que estamos en un lugar y que damos un servicio de tal a tal hora y que no nos le vayamos a cambiar la fecha de atención, como en el caso de la parábola que te acabo de contar. Eso es algo muy práctico porque en ocasiones, por ejemplo, yo que ya tengo el libro, no lo he leído porque me lo quitó una tía. Lo empezó, le está muy bueno. Hay que demandar a la tía. Y entonces mi tía Lupe, le mando un saludo. ¿Qué hizo? Como todos los martes les va a leer cuentos a los niños, se llevó el libro. Niños, les voy a contarles este libro. Y se los empezó a contar. Y los niños se quedan, ¿es en serio? Y así, y al final lo ve la maestra. Dice, oye, como que este libro es para publicidad, mercadotecnia, y a los niños les gusta. Pues síguelo leyendo, échate todo el libro, échate las tantas historias que viene. 44, gracias por el dato, 44 historias. A ver si le da el tiempo al ciclo escolar de echarse las 44 historias. Fíjate qué interesante. En niños de primaria, ¿no? Y en la cual en los niños de primaria, hasta como pequeñas historias, hacen que los niños lean. ¿Tú cómo ves esto, la visión de la lectura, que los niños lean? A ver. Bueno, definitivamente la lectura es inevitable, pero no debería hacerse con sufrimiento. La verdad es que la lectura es un gozo. El problema que tenemos con la lectura, no solo en México, en el mundo en general, es que se llega al momento en el que el niño aprende a resolver el dilema de que una palabra emite sonidos y finalmente los puede representar con alguna imagen. La palabra silla trae fonemas, S, la I, la doble L, en este caso la G y la A, ¿no? Pero finalmente el niño aprende a leer cuando ha recibido ese sonido y puede representarlo a través de un objeto llamado silla en su imaginación. Pero
Hasta ahí creemos que ya el niño ya aprendió a leer y eso no es cierto. La lectura no acaba, el aprendizaje de la lectura no acaba ahí. De hecho, a nadie les han, o sea, no sé si han escuchado que deberíamos leer hasta 4 o 5 veces más rápido de lo que le acostumbramos a leer. El promedio de lectura de la gente es entre 100, 150 o 200 palabras por minuto, pero el cerebro está listo, adaptado y le facilita mucho más la vida si nos leemos entre 500 y 800 palabras por minuto. Entonces es cuando realmente entendemos más claramente el libro. Lo que pasa es que tenemos esa manía de decir, ay, no entendí, me regreso. Deja que tu cerebro se acostumbre a una lectura mucho más rápida y entonces te va a ser mucho más fácil entenderlo. Desde luego, la formación de la lectura pues debe ser desde niños, pero desde niños también deberían enseñarnos a entender que esto debe ser una cuestión más rápida, una especie de corretiza, porque en realidad el cerebro va a captar mucho mejor todos los mensajes, todos los conceptos en una velocidad mucho más alta de lectura y no en la lectura que estamos acostumbrados a leer. Exactamente, ¿no? Es un momento de irnos a un corte comercial. Estamos en tu programa hablando con Joe Barcala, escritor, poeta, todo lo que noveliza, entre otros. Estamos en unos minutos de vuelta, sin antes recordarles los teléfonos en cabina 01800-841-3530 y al 211-1886. Este es tu programa hablando con Joe Barcala. Estamos de vuelta en tu programa hablando con Joe Barcala. Te recordamos nuestros teléfonos en cabina 01800-841-3530 o al 211-1886. Búscanos en Facebook como Éxito Capacitación Empresarial, fanpage Éxito Radio, Twitter @éxito_pue y @éxito radio_pue. También les mandamos un cordial saludo a nuestros patrocinadores como Social Push Puebla, Climapolitik Magazine, Desarrolla y Optimiza, Clínicos AP y Despacho Jurídico y Contable de la Tres Poniente. Retomando la entrevista, mi querido Joe, hablamos un poquito del libro de parábolas del servicio al cliente y has comentado que has hecho más libros, ¿no? Sí. Como novelista. Cuéntanos tu segunda historia. Muy bien, pues con mucho gusto y aquí hablando de mi persona y de mi autoría. Pues una vez que publiqué las parábolas del servicio al cliente, yo sigo siendo empresario, yo me ocupo bastante en cierta época del año.
Pero resulta que hay otra época del año que yo tengo un poquito más de tiempo y me permite mi negocio escribir. Así que decidí de una vez y por todas, vámonos, ya que tengo el apoyo de una editorial, pues vámonos a escribir una novela, que es lo que realmente a mí me interesa. Y como te dije, yo estudié lengua y literatura hispanoamericana, y en el conocimiento pues de una serie de trucos literarios que conozco, y además de haberme leído pues a una buena cantidad de autores de toda la historia de la humanidad, porque pues a mí me gusta mucho la lectura. De hecho, soy promotor de lectura. Pero pues debido a eso ya era el momento de que yo tuviera una propuesta. Pensé una propuesta, trabajé una trama y me puse a escribir esta novela. La primera novela que yo escribo, ya publicada, se llama La Cofradía. Curiosamente, y déjame más tarde te cuento otra que se llama Murió la Muerte. La escribí en Mérida, cuando yo vivía allá. Pero mientras, ahorita te platico de La Cofradía. Imagínate, esta es una persona que lleva 3 meses drogándose en su habitación. Él vive en Tijuana. Resulta que pues, su vida no ha sido nada fácil, y desde luego que no te enteras rápidamente cómo es que llegó a las circunstancias de estarse drogando tanto tiempo en su casa, haciendo una cuarentena de esas que son casi históricas, ¿no? En la que nada más sale a comprarse sus cervezas, sus drogas y algo de comer, y regresa otra vez a su casa y vuelve a perderse en ese mundo de las drogas tan espantoso, ¿no? Y bueno, finalmente, pues un día, en una de esas salidas rápidas que hace, se encuentra con un amigo que ya hacía buen rato que no veía, y este amigo, casualmente, le entrega la novela que tiene en las manos y le dice: léela, te conviene. Y entonces recibe la novela, va a su casa y la pone en el buró. Cuando levantó finalmente la novela del buró, hasta polvo se veía debajo del libro, porque el libro estaba protegiendo del talco o de las drogas que este cuate estaba fumando, del humo, del mismo tabaco o de la marihuana. Y entonces un día se levantó con ganas de leer, agarró el libro y se puso a leerlo. Entonces este protagonista que te está contando la historia te cuenta de qué trata el libro que agarra, y te dice que es la historia de un investigador de los Estados Unidos que está queriendo encontrar quién fue el asesino o la asesina del presidente del Senado de los Estados Unidos. Es un magnicidio, porque matan a una persona muy importante, que en este caso pues es el presidente del Senado de los Estados Unidos. Y se sigue leyendo emocionado y apasionado, y te va contando los personajes. Samuel Durek es el protagonista de esa novela, y te va contando también que hay una sospechosa que se llama Romina Colenga, que el escritor de ese libro pues te la define como una mujer de cuerpo escultural, con un escote pues muy pronunciado, y con un cabello lacio, y con una cara tersa, etcétera, ¿no? Entonces este cuate también se enamora de Romina Colenga, porque pues la pinta muy bella el personaje, ¿no? Y dice, bueno, ¿y si fuera real, no? Y entonces le dan las ganas pues de investigar a través del internet si esos personajes de los que habla la novela que está leyendo son reales. Y entonces se sale a recontratar el servicio de cable para que pudiera tener internet. Y se acuerda, porque ahí enfrente de donde paga el cable, se acuerda que hay un parque en donde jugaba con su amigo Mario, ese amigo que le regaló el libro. Y bueno, pues finalmente paga el cable, le agarra una tormenta, el cuate está ahí como atrapado en la tormenta, así que como agarró su libro y se lo llevó con él, pues siguió leyendo, y te sigue contando la novela. Y así te estoy contando apenas las primeras páginas del libro, ¿no? En donde finalmente él regresa a su casa y se topa pues con algunas tragedias que le suceden al libro, y entonces pues él se empieza a apasionar por el libro, y olvídate de las drogas, ya las drogas se empiezan a hacer pues un segundo término, y de repente alguien toca el timbre. Llevaba pues 2 o 3 meses que nadie tocaba el timbre de su casa, porque ya ni los que iban a repartir la publicidad tocaban el timbre, ya ni les interesaba, pues veían que la casa estaba como abandonada, las ramas tiradas, etcétera. Y alguien tocaba el timbre, y entonces este cuate pues hace toda una reflexión de por qué debería ir a abrir la puerta o por qué no debería abrirla, ¿no? Finalmente se asoma por la mirilla y se da cuenta que detrás de la puerta se encuentra su amigo, Mario Arteaga. Entonces finalmente le abre la puerta y le dice, ¿qué onda, Mario, no? Y Mario le dice, ¿ya leíste el libro? Porque está
O sea, tú lo tienes que leer, el libro está escrito para ti, vas a ver cómo ese libro te cambia la vida. Y entonces, pues dice, no, pues espérame, déjame, apenas lo estoy empezando a leer, ¿no? Bueno, pues entonces la cosa va tranquila hasta que un día sale a desayunar en una fonda. Él ya no se estaba drogando porque seguía leyendo su libro y te lo sigue contando. En una fonda se encuentra a una mesera muy guapetona. Y hay otro comensal ahí sentado y está la abuela de esta mesera cocinando allá atrás en la cocina. Entonces él pide su desayuno, la mesera le guiña el ojo, él también le guiña el ojo, se pasan el teléfono y finalmente él le dice su nombre a ella. No te voy a decir cuál es el nombre porque en el libro te enteras del nombre del protagonista hasta la página 150, o sea, ya casi que se acaba la novela, por eso no te lo voy a decir. El hecho es que ella repite el nombre de él en voz alta porque le da risa el nombre de él. Y entonces lo repite en voz alta y el comensal que estaba allá atrás se levanta, paga y se va. Entonces ella y él se ponen de acuerdo y se van a la esquina a supuestamente comprar un periódico, cuando en realidad lo que querían era alejarse de la abuela para poderse besar. Y justo están a punto de besarse cuando algo muy, muy duro sucede en ese momento. Explota una enorme bomba en el restaurante de la abuela. Y no te voy a decir más porque lo importante de la lectura es que yo te contagie de la lectura y tú te intereses por leerla. La novela La Cofradía, ya nada más para terminar, cofrades viene del griego también, que significa hermandad, pero en este caso es una hermandad de gente muy mala, o de gente demasiado más bien poderosa, como Carlos Slim, como Bill Gates, gente así súper poderosa, que crean una hermandad y se adueñan de los mercados, de las rutas de distribución, de los gobiernos, de las guerras, del agua, de las minas, en fin. Hasta parece un libro de ficción. Pero en realidad está hablando de eso, de cofradías. Y este cuate del que te estaba yo hablando de la bomba y todo esto, resulta que termina pues allá metido en la cofradía y no te voy a decir más. Bueno, eso es como una atenta invitación que lean el libro de La Cofradía. ¿No? ¿Qué te pareció? ¿Interesante o no? Me pareció interesante, me recordó, me parece como para una telenovela, ¿no? Imagínense una telenovela de Telerosa, por no decir marcas. Bueno, señorita Laura. Telerosa o algo así. Sería perfecto para una telenovela, ¿no? Imagínense ese pudor, esa ficción, las lágrimas, cuando en los tiempos de la época de mi abuelita, ¿no? Que el drama tan fuerte para hacer una telenovela, ¿no? Y que el chilladero y todo eso. Yo diría mejor que una telenovela, tal vez una película, ¿no? Como que pues, rebajarlo al tamaño de una telenovela, la verdad no me interesaría, ni siquiera vendería yo los derechos para que la hicieran. Pero por una película de intriga, pues tal vez, ¿no? Ya imagínense, dentro de unos 20 años, al Oscar, ¿no? Mejor historia, en los premios Oscar. Mejor guión original. Mejor guión original. Pero haciendo una pausa en esa parte, Joe, cuéntanos qué es lo que tú haces para fomentar la lectura. Muy bien, claro que sí. Hablabas que tenías una asociación, sí. Hablabas de que haces como ciertas actividades para fomentar la lectura. A ver, cuéntanos, Joe. Bueno, aquí precisamente en esta casa Éxito Capacitación Empresarial tenemos un programa de radio que se llama Leer o Morir los viernes de 5 a 6 de la tarde. Los invitamos a escucharnos. En esta campaña, como parte de la asociación Buscando la Justicia, de la cual soy presidente, estamos invitando a la gente a leer. La campaña se llama Leer o Morir y también tiene su página web, leeromorir.org. La campaña pretende, bueno, primero que nada, concientizar a la gente de la importancia de la lectura para su propio cerebro, pero no solo para eso, para crear un nivel nacional de mejor calidad, un mejor índice de calidad de vida dentro de este país, porque si no leemos, no hay otro camino. Tomar las armas no es, o sea, se van a morir los de abajo contra los de abajo y los de arriba van a seguir siendo los mismos. La única revolución que podemos hacer es la revolución cultural.
Eso es lo que platicamos en nuestras charlas. Sin embargo, también queremos que la gente nos ayude y que participe con nosotros creando círculos de lectura, invitando a otras personas a leer. Y nosotros lo que vamos a hacer es reconocer su esfuerzo a través de premiaciones, si es posible darles algún reconocimiento importante, o sea, a través de los medios de comunicación, de que están haciendo una labor valiosa y de que su círculo de lectura es reconocido. Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros estamos haciendo a través de la Asociación Civil Buscando la Justicia. Esa es la campaña Leer o Morir. Pero a ver, cuéntanos qué es lo que hablaba sobre fomentar la lectura, ¿no? Pero ¿a qué tipo de público has llegado con esa campaña? Bueno, el público original meta de la asociación son gente con problemas de drogadicción y problemas de delincuencia. Pero eso es para los otros programas que tiene la asociación. Cuando creamos el nuevo programa, porque fue nuevo el año pasado, la asociación tiene 5 años, pero el año pasado apenas creamos Leer o Morir. Abrimos al público en general, es decir, niños, jóvenes, adultos, ancianos, etcétera. Ancianos o tercera edad, que es lo correcto de decir, pero bueno, también son los abuelitos lindos. En fin, el hecho es que todo el mundo debe ponerse a leer, porque si no nos ponemos las pilas como pueblo, como nación para leer, la verdad es que nos van a seguir haciendo como sus chicles en el gobierno y en el poder, ¿no? Y hablando de rating, bueno, que tú que has llevado esos círculos de lectura, ¿cuáles son las cifras oficiales de cuántos libros lee el mexicano al año? Claro. Y en otros países, ¿cuál es la Desde diferencia? luego que sí, mira, yo te voy a decir algunos números que son interesantes y que vale la pena pues ponerse a reflexionar, porque curiosamente cada número está íntimamente relacionado con la calidad de vida que viven en ese país. Vas a ver cómo coinciden los números de los libros que lee por persona en promedio al año de cada país con la calidad de vida que tienen en ese país. En México leemos 2.9 libros por persona en promedio al año. Casi en 6 3. años, del 2006 al 2012, en 6 años, crecimos de 2.9 a 2.94. O sea, no crecimos nada, a pesar de que hay campañas como esa de 20 minutos al día, o los libros que regalaron en el metro, o los de la prueba enlace, en fin. Los logros de lectura en nuestro país han sido nulos prácticamente. 2.94 libros por persona en promedio al año. Pero déjame decirte una mala noticia. En ese índice, en ese promedio, incluyen los libros de la Secretaría de Educación Pública que se supone se están leyendo, pero no siempre se leen todos. Y déjame decirte que esos libros no cuentan para una lectura. Son 1.5 libros por persona en promedio al año, lo que en realidad están leyendo por su propia voluntad. ¿Sí? Es decir, que si yo me leo 20, hay mucha gente que no está leyendo nada más que lo que le pone el oftalmólogo cuando va a una visita con el oculista para ver qué letras están ahí en la pared, porque es lo único que lee mucha gente. ¿O el periódico? ¿No vale el periódico? Pero desde luego que sí vale. Todo lo que consideres más o menos... un libro chico son 30,000 palabras, un libro mediano son 80,000 palabras, un libro grande son 150,000 palabras más o menos, un grueso, digamos un Harry Potter es más o menos 150,000 palabras. Cuando tú te lees un periódico de pe a pa, te estás leyendo menos que un libro chico, todavía. Y eso Es decir, diario. Sí, claro, si lo leyeras diario, pues entonces sí, más o menos te estás leyendo pequeños libros chicos diarios. Pero déjame decirte que los que tenemos un ejercicio, una preparación especial de lectura rápida, podemos leernos hasta 2 libros diarios sin ningún problema y entendiendo todo y conservando todo en la cabeza. No cualquiera lo puede hacer porque necesita primero estudiarse eso de lectura rápida. Y hay libros para guiarte y hacer la posibilidad de leer más rápido. Y que no te quiten tanto el tiempo, ¿verdad? Digamos, porque mucha gente le pone el pretexto de que el tiempo, pero la lectura rápida es la que mejor te deja comprensión. Ya lo habíamos dicho hace rato, mientras más rápido lees, más fácilmente tu cerebro conserva y comprende la información que recibió. Entonces no puedes leer despacio, tienes que leer rápido, porque si no, de otro modo no vas a lograr hacer grandes cosas, ¿no? Y bueno, los números. En Estados Unidos se leen 26 libros en promedio por persona al año, ¿sí? 26 libros. En Brasil 4.4, en Argentina 4.4 también, en Colombia 2.2, en Portugal se leen 8.5, en España se leen 10 libros en promedio por persona al año,
en Inglaterra 11. Nos pasamos a los países nórdicos, que son los que están por allá arriba de Alemania, por arriba de Europa, que estamos hablando de Noruega, Finlandia, están leyendo entre 48 y 50 libros por persona en promedio al año. En Alemania te leen 46, en la India te leen 10, en Australia te leen 30 libros por persona, y en Japón es el récord del mundo, 96 libros en promedio por persona al año. Desde luego, gracias a esa calidad de vida y a ese interés de la gente por estar en el conocimiento y en la solución crítica de sus problemas, pues resuelven los problemas y salen de las guerras mundiales con una facilidad que pues los demás se asombraron. Como que Japón, después de 20 años y habiendo sido uno de los grandes perdedores de la Segunda Guerra Mundial, pues resulta que en 20 años ya estaban como potencia mundial otra vez. Ahí tienes a Alemania, pues ya se levantó, porque leen mucho, ¿sí? Y eso que fueron pues los más castigados por la Guerra Mundial. Pero fíjate, Alemania se tardó el doble que Japón, porque Alemania lee la mitad de libros que Japón, ¿viste? Entonces, ahí es en donde tenemos la verdad de los libros. O nos ponemos a leer, o vamos a seguir siendo arrastrados, manipulados, controlados y medio muertos de hambre, porque nos agarran como sus peleles si no leemos. Exactamente, ¿no? Son datos muy interesantes, pero también hay tipos de lecturas, ¿no? Porque hay, como dicen, los famosos bestsellers, o los libros buenos, también hay libros basuras, ¿no? Que eso lo hablaremos. Claro. En el último bloque. En el último bloque de este programa, hablando con Joe Barcala, y nos va a contar que estamos de manteles largos con el sacerdote ateo. Nos va a contar a una espinilla a ver si esta novela se merece ir a Telerosa. a Telerosa, ¿no? A esas novelas de Univisión. Sí, porque hay muy buenas novelas de libros, se han vuelto telenovelas o se han vuelto películas. Y eso lo hablaremos en el siguiente corte. Sin antes decirles que puedes encontrarnos en Facebook como Éxito Capacitación Empresarial, fanpage Éxito Radio, Twitter @Éxito Radio_Pue y @Éxito Radio_Pue. Estamos de vuelta en el último bloque de tu programa hablando con Joe Barcala. En este último bloque vamos a hablar sobre la última obra
que actualmente en recientes fechas se lanzó al mercado, que es El sacerdote ateo, que más o menos nos dé esta visión, Ese antojo. ese antojo por leerlo, porque dicen que está bueno, viene fuerte, casi como una telenovela de Telerisa. Mejor todavía. Sí, a ver si se encuentran si encontramos en la novela a William Levy, a David Cepeda, entre otros artistas, que les mandamos un gran saludo por el buen trabajo que hacen haciendo telenovelas y entreteniendo a las personas del sexo femenino, ¿verdad? Entreteniendo a las masas, yo creo, ¿no? Y a las masas con sus cuerpos, ¿no? Pero volviendo a un poco a esto, los invitamos que escuchen toda la programación y sobre todo que si en esos momentos te comunicas al 01800 841 3530 o al 211 1886 y mencionas quién estuvo en el programa Hablando con, te llevarás una cortesía para nuestro éxito workshop que se lleva todos los viernes a las 5 de la tarde en la 7 Sur 3701 Interior 202 Colonia Gabriel Pastor, aquí en Puebla. O más sorpresas que nos tenga Joe Barca, la verdad. A ver, cuéntanos. Claro, ¿Qué sorpresas? Que se lleven un libro, los dos primeros que llamen, que se lleven un libro. Claro que sí, el primero que llame se lleva el de Parábolas del servicio al cliente y el segundo que hable, la cofradía. Y el otro me lo quedo yo. No, el otro que lo vayan a comprar porque es el que estamos presentando. Es el que se está presentando, pero más o menos Joe, cuéntanos, pícanos con el sacerdote ateo. Bueno, pues a reserva de que nos podríamos hacer otro programa discutiendo en cuestiones de la calidad de las telenovelas de nuestro querido país, yo la verdad sí, para mí considero que cualquiera, y yo creo que de cualquier país, las telenovelas se quedan en baratijas con respecto a la verdadera literatura. Ya no lo digo por las mías, lo digo por la verdadera literatura, ¿de acuerdo? Digo, la mía es intencionalmente literatura, pero pues a reserva de que otros la critiquen y me digan si realmente vale lo que es la literatura como tal. Y te voy a decir por qué. Cuando tú ves la televisión o el cine, el personaje ya te lo dan imaginado, los paisajes ya te los presentan coloreados aquí, ya no tienes que hacer el trabajo mental de imaginarlos por tu cuenta. El verdadero valor de la lectura está en que tu cerebro se lubrica con la lectura, porque se pone a trabajar en los significados de las diferentes palabras, porque se pone a ponerle los fonemas y los sonidos y recordar los olores de algunos perfumes o de algunas flores o de algunos ambientes naturales o de una contaminación, según te lo vaya planteando la historia que te está contando el escritor. Entonces, sí, por eso considero que para nuestro cerebro las telenovelas son baratijas, para nuestro cerebro. Y yo por eso, pues mi propuesta es literaria. Si de repente alguien la quiere llevar al cine, la verdad, me va a servir mucho en el sentido de mercadotecnia, porque un libro que tiene película normalmente se vende mucho más. Pero la verdad es que la mayor cantidad de libros buenos de la historia no han tenido películas, por lo menos no de entrada, o no se les puede hacer una película porque la verdad es que son historias tan intrincadas y tan complejas que ni siquiera en el cine se lleva un fragmento de la historia al cine. Es más, La Guerra de las Galaxias, en cuanto al libro, es un bonche, un libro gruesote, pero se tuvo que hacer hasta en 6 capítulos para que lo pudiéramos ver en el cine, ¿de acuerdo? Y a pesar de eso, pues la mitad de la información nunca la vas a ver en el cine, está narrada en la historia. Bueno, el sacerdote ateo. Mira, yo como escritor tengo una propuesta. Yo quiero hacer que mi gente, cuando se encuentre con mis novelas, con mis lectores, cuando se encuentren con las novelas, les deje un mensaje y una intención de reflexionar. Hace rato hablábamos de cómo está el mundo y ya viste que las cofradías nos están gobernando y nos están controlando y están queriendo precisamente que no leamos para que nos puedan manipular más fácilmente. Por eso escribí La Cofradía, con un interés de hacerle ver a la gente cómo se mueven las grandes esferas del poder en
en nuestro planeta. Y el sacerdote ateo pues tiene también la intención de revalorar y de reconsiderar, porque yo me encuentro una serie de discusiones en la red entre creyentes y ateos y me parecen de lo más interesante. Qué bueno que al menos ahora hay esa posibilidad de enfrentar ideas pues, verdaderamente difíciles de llevar a un acuerdo. Está muy difícil que un ateo acepte los postulados de un creyente y viceversa. Se encuentran bien difíciles, pero fíjate que si yo te lo pongo en una novela, probablemente las cosas van a ser un poco diferentes. Yo no te voy a poner aquí al final quién gana, pero sí te voy a hacer ver preguntas, te voy a poner ahí, plantear preguntas como se las plantea el propio protagonista Eusebio, que es un sacerdote de una comunidad dominica en una iglesia como si fuera Santo Domingo, aunque no es tal. En la novela es en una ciudad imaginaria que se llama Motolinía, y Motolinía pues todos sabemos que es Jacinto Benavente, como decían los indígenas, y Jacinto Benavente es uno de los fundadores de la ciudad de Puebla, así que Motolinía me sonaba como Puebla, ¿no? Perdón. Y bueno, pues el sacerdote ateo es la vida de este personaje que tiene a su cargo una comunidad de sacerdotes. Uno ya es viejo, es un anciano que ya pues, según esto ya está desahuciado y pues pronto va a morir, pero no se lo han llevado de la iglesia, sigue viviendo allá arriba, arriba de la iglesia hicieron las habitaciones de los sacerdotes, y entonces allá arriba sigue viviendo el anciano, y allá arriba pues, le dan sus tratamientos, su suero, allá arriba está la enfermera, y Eusebio se tiene que hacer cargo de él y de otros dos sacerdotes, Nemesio, que es un buen hombre, joven, que pues le apoya mucho a Eusebio en todas esas dificultades de llevar a buen término pues, la comunidad de iglesia que tienen ellos. Y hay otro sacerdote que se llama Horacio, que tiene un amante y que bueno, obviamente le causa muchos problemas a Eusebio, y Eusebio pues no sabe cómo regañarlo, cómo castigarlo o cómo hacerle ver que eso que está haciendo pues no está bien. Y por el otro lado está el reverendo Meneses, que le está exigiendo a Eusebio que por favor arregle los problemas que tiene en su comunidad, ¿no? Entonces Eusebio se siente en un momento muy presionado, y cuando la historia empieza, apenas cuando la historia empieza, él ya acaba de completarse y definirse como perfecto ateo. Ya no cree para nada y nunca más en un Dios. El problema es, ¿me quedo o me voy? Porque tengo 54 años. ¿Me quedo en la iglesia? Porque pues es mi móvil vivendi, yo de esto vivo, de esto como. Si me salgo, ¿qué va a pasar conmigo? Ya no voy a tener las mismas comunidades. ¿Quién me va a dar trabajo a mi edad? ¿No? Entonces, hay una serie de dilemas que está trabajando en su cabeza, y luego regresamos a conocer cómo se formó él como sacerdote, cómo se convenció él de que había un Dios y de que él quería dedicarle toda su vida a ese Dios. Y luego regresamos a otra etapa de su vida en la que él va a Roma, es un joven ilusionado y quiere pues, conocer al Papa. El Papa era Juan Pablo II en sus primeras épocas de Papa, en sus primeros años de pontificado, y Juan Pablo II, ustedes recordarán, era un personaje muy carismático que atrajo muchísimas vocaciones, una de ellas la de Eusebio, ¿no? Y obviamente toda la historia está perfectamente ambientada y tiene pues su sentido de historia que pudo haber pasado en un momento dado. Es decir, es una novela con cierto realismo. Cualquier parecido con la realidad es intencional. O sea, yo quería que se pareciera de algún modo a la realidad, porque la verosimilitud en una novela es muy importante, que tú creas en los personajes como si realmente existieran, como si realmente esto que te cuento realmente pasara. Déjame decirte que el ateísmo dentro de la iglesia no es novedad. De hecho, ha habido varios sacerdotes que se convierten en ateos, y algunos han decidido hacer el escándalo, o sea, es decir, soy ateo y me salgo de este changarro, y otros simplemente pues, por comodidad, como en el caso de Eusebio, pues, no saben si se quedan o se van. Algo va a tener que pasar dentro de la historia para que él pues, cambie dentro de la historia si va a tomar una decisión o no. Entonces, él, y además una situación especial que sucede con su hermana, porque su hermana y su madre viven en la misma ciudad, y su padre es una persona que él no soporta, que no lo traga, porque algo pasó en su adolescencia, que él corrió a su papá de la casa, ¿no? Entonces,
no pueden entender la mamá y la hermana por qué Eusebio no se lleva bien con su padre. Ellas lo quieren dejar volver a vivir con ellas en su casa, pero Eusebio siempre les está diciendo que no debe volver. Entonces, es una historia verdaderamente intrigante y apasionante que yo les sugiero mucho que vayan a conseguir, porque pues sí, efectivamente en muchos lados me la están criticando en buen plan y me están diciendo cosas muy buenas de ella. Yo pues sí se las recomiendo por ellos, porque ellos lo han dicho, no porque yo lo haya dicho. Pues desde luego que yo quiero que la lean. Pero yo creo que si muchas personas con buena preparación han dicho que es una muy buena novela con excelentes resultados, pues bueno, yo creo que ya de suyo pues tiene su propia propuesta literaria. Claro que sí, y hablando de los libros, en el bloque anterior estábamos hablando cómo distinguir entre una novela buena y una novela que es completamente basura, ¿no? Que está mal escrito y así. Por ejemplo, que hace unos días critican mucho a 50 sombras de Grey, porque que es como si una burla al sadomasoquismo y en muchos videos en redes sociales como Facebook saben que si quieres ver algo sexoso, mejor ve pornografía, porque ahí te lo muestran en vivo y en todo color. No te lo censuran. Y aparte que la novela está mal escrita, ¿no? Que está mal escrita la historia, que no sé qué. Eso fueron críticos de escritores, o sea, no es mi crítica, es de escritores, sabes que esa novela está tal, y lo fomentan por esto, por el otro. Y ahora tú como escritor, ¿tú cómo puedes diferenciar entre novelas buenas o los famosos bestsellers y con novelas que completamente son basura, ¿no? Claro, mira, estas novelas que se venden como pan caliente traen una mercadotecnia detrás, y desde luego que lo que les interesa precisamente pues es vender en el morbo de la gente y caer como las telenovelas de la televisión, como las películas mismas, pues caer en un público muy amplio, porque bueno, obviamente las inversiones que ellos hacen seguramente pues les impactan de tal modo que requieren que mucha gente vaya y les compre. Pero no se dejen llevar por eso. Yo creo que la idea de un buen lector, y con la ventaja que tenemos ahora de la facilidad de poner ahí en un muro, oigan, ¿alguien ha leído tal libro? ¿Me lo recomiendan? ¿Vale la pena? ¿O qué libro me recomiendan? Y yo creo que en esa fórmula es en donde todos nos deberíamos mover mejor. Porque si yo llego con el empresario que vende libros, el librero, pues seguramente él tiene un interés porque hay algún libro en el que le saca un poco más de dinero. Entonces te va a recomendar pues el que él sabe que es buena historia, pero que obviamente le gana más dinero, ¿no? Y yo creo que mejor vámonos con gente que con sinceridad nos va a hablar de una buena historia. ¿Me explico? O sea, no nos dejemos llevar por el impacto mercadológico, sino que nos vayamos más bien en busca de buena literatura, de buenas historias, y que además sean historias que escriban con todos los tropos literarios. Los tropos son las figuras retóricas, las metáforas, las comparaciones, todo el enriquecimiento del texto pues es lo que realmente debemos valorar dentro de un texto. Toda esa imagen sonora que nos va produciendo algunas palabras. Me acuerdo de algún poema de, si no me mal recuerdo, es Miguel Ángel Asturias, que dice alumbra, lumbre de alumbre, ¿no? Alumbra, lumbre de alumbre, y entonces suena así como si estuviera encendido un fuego y quemándose en una hoguera, ¿no? Alumbra, lumbre de alumbre, ¿no? Estos juegos sonoros también son valorados dentro de una literatura, y cuando tú leas una crítica literaria de una obra, te vas a encontrar con aspectos que normalmente la gente no encuentra y que el buen crítico literario las va a encontrar y te las va a decir. Te va a decir, mira, en los capítulos tal, el autor está siendo muy melancólico. A partir de allí empieza como un movimiento telúrico en su vida y todo cambia, y entonces regresamos después de una tragedia a reconstruir toda una especie de ciudad en el personaje tal, ¿no? Y entonces todo ese tipo de cosas son las que se valoran en la literatura, y que desde luego las telenovelas pues no tienen nada que hacer en esto. Las películas así hechas en chicharrón, en máquinas de palomitas, pues no realmente
reflejan un espíritu literario en donde hay un artista, una creación, una imaginación especial. La literatura debe estar llena de ese, y plagada de ese tipo de manejo, en donde, como García Márquez, cuando empieza con su libro 100 años de soledad, dice que Aureliano Buendía recordó aquella tarde cuando iba a ser fusilado, cuando su padre lo llevó a conocer el hielo, ¿no? Entonces, si te das cuenta, la historia está empezando como a la mitad, ¿sí? Te está diciendo que él va a ser fusilado, ¿ok? Si va a ser fusilado, pues digamos es el final de su vida. Y en ese momento él recuerda cuando era pequeño, y cuando era pequeño fue con su padre a conocer el hielo. Entonces ya te movió en el tiempo, en unas cuantas palabras, ya te llevó aquí, al presente, al pasado y al futuro. Ese es el manejo literario del tiempo, y que un buen lector, un lector que ya tiene la experiencia y el conocimiento literario, pues sabe descubrir y describir todas estas cosas que se encuentran en la buena literatura, y que desde luego pues nada tiene que hacer historias como las 50 sombras de Grey y como las películas pues que están hechas basadas en una historia. La película, en definitiva, aunque es otro arte, un arte distinto, se valoran otras cosas que no son las que te estoy contando en cuanto a literatura. De todas maneras, no son fácilmente comparables con la literatura. El cine es una cosa y la literatura es otra. El cine basado en literatura no es literatura, es cine. Y eso tiene que quedar claro. Entonces, el cine que hicieron de 50 sombras de Grey, basado en el libro de 50 sombras de Grey, pues es, nada, esta es una película y además con un mal guión, porque el guión es distinto a la obra literaria o al libro en el que se está basando. El guión es una obra literaria adicional. ¿Me explico? Es como la adaptación del libro a la película, ¿no? Exactamente, entonces es otra obra. Ajá, porque eso me recordó hablando a principios de la década de 2000 con las famosas sagas, ¿no? Que si tú bien recordarás, estuvo Harry Potter, Señor de los Anillos, estuvo Crónicas de Narnia, Crepúsculo, que esa fue una novela también muy criticada por escritores, por cineastas, porque ahí mataban el vampirismo clásico, ¿no? Que era un hombre guapo, o sea, no era cualquier hijo de vecino. Cual las doncellas no era cualquier muchacha, era la muchacha en específico para volverla su mujer, su esclava o lo que sea, ¿no? Fíjate, por cuestión crítica sencilla, básica, no es una historia original, porque el vampirismo, pues ya lo conocemos desde Drácula. O sea, tiene 400 años en la Tierra. O sea, ya no hay una originalidad. Y bueno, las historias y romances y cosas de esas en torno a ello, pues es una mirada ligeramente distinta, pero la verdad no hay mucho que avanzarle. Aquí lo más práctico es pues las caritas de los personajes que pusieron en el cine, ¿no? Sí, y lo chistoso de todo eso que hacen que ejemplo, un amigo me comentó, fue a ver 50 sombras de Grey. Y ahora se está leyendo el libro. Digo, yo que sé, pasa al revés, ¿no? Primero te lees el libro, claro, ves la película y haces como un análisis. Sí. Un análisis de decir, el personaje yo me lo pinto así. O claro, el escenario me lo pinto así, el escenario, y lo veo la película tal. O en ocasiones que en muchas películas son ni la tercera ni la cuarta parte del libro. Lo que pasó con Memorias de una Geisha, ¿no? El libro es un bunchezote. Y el libro es ejemplo, yo ya me lo eché, ya lo leí, pero en ocasiones hay cosas que no pasan en la película, ¿no? Cuando la niña, cuando la geisha, que le graban cosas y así, por ciertas cuestiones. ¿Por qué? Porque el libro no está como apto para en esta ocasión, B15, no es apto para personas de 15 años, sino para gente más grande, pero que te lo pinta muy bonito, ¿no? Claro, es un bestseller. Volvemos a lo mismo, no hay una relación entre lo que es literatura y lo que es cine, ¿no? Sí, y muchas solo la historia basada en, ¿no? Ajá, y muchas personas, una recomendación que muchos sabes que léete el libro si vas a verla. Definitivamente. Primero hay que leer el libro antes que ver la película. Y así es una crítica más profunda, constructiva, decir, sabes que faltó este elemento. O en ocasiones que hay libros. Es que si ves el cine primero te mata la lectura. Ya no lees igual. O hay novelas o hay libros que nunca han sido películas, ¿no? Nunca han sido películas. Por ejemplo, no sé, las historias del autor Carlos Cuauhtémoc Sánchez, que nunca han sido películas ni telenovelas, ¿no? Pero sus novelas te van enredando
Y su fin Bueno, es autoayuda. Carlos Cuauhtémoc Sánchez exactamente Es tiene, autoayuda. tiene interés de libros motivacionales, libros educativos, porque él es maestro, él es director de una preparatoria, bueno, al menos cuando empezó a escribir, él era director de una preparatoria, y para ayudar a sus alumnos es que escribe sus primeros libros, pero en realidad pues es otro mundo, ya no lo podemos tampoco poner en mi mundo de la propuesta literaria, porque cada yo quien estoy tiene... tratando de hacer una reflexión humana. En cambio él pues él está más bien moviendo algunos aspectos que duelen mucho en la etapa formativa de los adolescentes, ¿no? No, exactamente, ¿no? Y sobre todo que cada autor tiene lo suyo, ¿no? Por ejemplo, no sé, otro autor, Stephen King, ¿no? Que es muy bueno el terror en el libro. El misterio, el terror en los libros, que realmente tú estás leyendo una crítica, un maestro dice, ¿sabes qué quieres terror? Léete un libro de Stephen King a las 3 de la mañana y te vas a espantar. Porque tú ya te estás imaginando que atrás hay alguien que no sé qué y sobre todo. Y cuando lo llevan al cine, algunos estuvo bueno, pero en ocasiones, pobre, mataron, casi le dieron un balazo al libro. Mataron el libro, claro. Mataron el libro. Es que ¿Algún no ejemplo es fácil, que tú no que es fácil. tengas? Yo preferiría, si voy a hacer cine, preferiría hacerlo en una historia original, no basada en ninguna novela. Digo, ese es mi punto de vista. Si yo fuera un cineasta, yo inventaría mis propias historias, ¿no? Porque si no, corro el riesgo precisamente de no igualar la calidad literaria, que es muy difícil, porque la literatura tiene un terreno muy bueno y muy amplio y muy vasto, ¿no? Y claro que sí, y cuéntanos, ¿en dónde podemos encontrar tanto la cofradía, actualmente el sacerdote Teo y parábolas de servicio al cliente? Bueno, Cuéntanos, mis libros están en las librerías de Puebla. Están en las librerías de Puebla, en el centro principalmente. Ahí te encuentras con El León, y encuentras con Cristal y estas. Libros y libros, en fin, ahí encuentras mi libro en el centro. Próximamente va a estar en el sótano y en Gandhi, y también lo puedes descargar vía digital a través de amazon.com. Buscas mi nombre, Joe Barcala. Joe se escribe como José sin la S y Barcala como un barco, así es como se escribe mi nombre. Buscas en Amazon, o también ve a mi página www.joebarcala.com, y ahí te encuentras las ligas para poder descargar. Cualquiera de los 3 libros están en Amazon, y también el del sacerdote ateo también está en versión impresa vía Amazon, es decir, por demanda. Si tú mandas a pedir el libro, ellos lo imprimen y te lo mandan. Órale, es una buena opción. Y hablando de la plataforma digital, tú siendo como escritor y lector, ¿recomiendas leer en papel o en digital? Bueno, yo llevo como pues todo lo que va del año, diariamente me leo un libro digital, porque yo no tengo tanto dinero para estarme comprando tantos libros. Yo sí tengo, mis ojos están ya hechos para leer en digital. Yo puedo leer en la pantalla, desde luego que crezco las letras para que no me lastime los ojos, y me pongo en una posición correcta para hacer una lectura, y además hago las lecturas rápidas, porque ahorita estoy estudiando algunos temas interesantes que yo estoy buscando. Es decir, no estoy leyendo literatura. Cuando yo leo literatura me gusta más agarrar en papel, me gusta más, como que la disfrutas un poquito más, y al menos siento que te das un poquito más de tiempo para leerla. No hay que ser tan lentos, pero sí hay que darse un poquito más que la lectura que trae manejo de conceptos. La lectura que trae manejo de conceptos muchas veces están tan explicados que con una lectura rápida entiendes el concepto. Si no lo entiendes, es que no estás adiestrando a tu cerebro a que realmente haga una lectura rápida, ¿no? Sí, es correctamente. Y cuéntanos, ya por último, ya por cerrar el programa, yo estoy a tus órdenes. Que cuéntanos sobre el espacio de Leer o Morir, más o menos de qué hablas, a qué público va destinado, y aparte, antes de esto, el target de los libros, ¿para qué público está destinado? O sea, un niño no puede leer El sacerdote ateo, ¿verdad? No, ni La cofradía. Mis novelas no son para cerebros recién iniciados en esta vida, no, niños no, definitivamente no. ¿A partir de qué edad? No, adultos simplemente, ¿no? Jóvenes adultos ya pueden leer mi novela. La cofradía la leyeron unos chavos de secundaria y les pareció fabulosa, ¿no? Entonces no los traumó, no los traumó. No, porque además si yo manejo alguna pequeña escena de sexo, no hago una novela erótica. Yo no trabajo la novela erótica, yo trabajo la propuesta literaria a través de un conocimiento de la literatura clásica. Yo conozco libros desde Edipo Rey para acá.
O sea, he leído muchísimos libros, Hamlet, Romeo y Julieta, estas son obras de teatro en general, esas tres. Estamos hablando del villano en su rincón, estamos hablando de toda la literatura hispanoamericana, porque yo estudié esa maestría. Entonces desde 100 años de soledad, El otoño del patriarca, bueno, estos son libros de García Márquez. Tenemos libros de Fuentes de Asturias, de Octavio Paz, con El laberinto de la soledad, que es buenísimo, que se los recomiendo un chorro. En fin, a mí me gusta ese tipo de literatura más que la novedosa, que la reciente, como 50 sombras de Grey, por ejemplo. Por muy buena que fuera, yo me niego a leer esos libros hasta que hayan pasado un tiempo. Bueno, aunque no lo creas, que fomenta la lectura, ¿no? Porque así está la película, como está el libro, estará más fuerte. Y bueno, Las parábolas está hecho para gente que quiere emprender, gente que quiere tener una empresa, o gente que ya tiene una empresa y que quiere mejorar la calidad de servicio a sus clientes. Y los libros y los documentales, que yo escribo un montón en la semana y los publico en mi página joebarcala.com. Escribo para diferentes revistas y como articulista, y escribo de política, y escribo de economía, y escribo de todo lo que me interesa hacer un comentario. Ya cuando veo que hay más respaldo o más interés de la gente por leer una cosa que otra, pues me centro más en escribir algo parecido a eso, porque veo que la gente está muy interesada en esos temas. El interés para mí es muy importante. Borges decía que si un libro no te atrapa, pues suéltalo, déjalo. Ya llegará el momento en que tú seas digno de Shakespeare y Shakespeare sea digno de ti. Eso decía el maestro Jorge Luis Borges allá en Argentina, pues cuando todavía vivía, porque pues ahorita ya se murió. Pero él amaba las bibliotecas, él fue un apasionado de las bibliotecas. Y en mi programa pues hablamos de estos temas, hablamos de literatura. La semana pasada hablamos de 100 años de soledad, efectivamente, y de qué trata y cómo la escribió el autor y qué quería decir, y hablamos de pues del interés literario, de las cuestiones críticas de la literatura, etcétera, de las letras en general, motivando a la gente a que se animen a tomar los libros y a leer, y a que no lo sientan una pesadilla, sino un verdadero gozo. Claro que sí, ¿no? Y hablando de todo eso, para despedir, para ya terminar el programa, algunos tips, recomendaciones que nos haces tú como escritor, en función que la gente lea, realmente lea. Bueno, mira, resulta que cuando uno empieza a leerse así algún libro y uno se regresa 3 páginas porque no entendió nada, y otra vez, bueno, probablemente esa literatura todavía no debe leerla. Yo creo que se debe buscar literatura más o menos adecuada a la edad, que pregunten cuál es la literatura que debería uno estar leyendo. O sea, básico El Principito, yo creo que desde niño lo puedes leer, pero es un libro que también como grande deberías volver a leer, porque trae un mensaje también para los adultos que cuando eras niño no vas a entender. Entonces, además es un lenguaje sencillo. Si te lees La Caperucita Roja, es un lenguaje muy sencillo, muy simple, y que además utiliza muchas repeticiones para que tú no te pierdas como lector. Conforme tu cerebro vaya adquiriendo ese diálogo interno con los escritores que te estás enfrentando a ellos, porque un libro es un diálogo con el escritor. Entonces tú vas a escuchar al escritor, y si el escritor te está hablando en palabras muy extrañas, pues probablemente todavía no es el momento. No quiere decir que no lo vuelvas a leer jamás. Lo que quiere decir es que debes intentar comunicarte con él después, y para que tú te comuniques con una persona, primero tiene que haber algo en común. Para empezar, el lenguaje. Cuando tú vas a un café y te platicas con un amigo, si el amigo no tiene una buena charla, pues te aburre, lo mandas a la fregada, ¿no? Entonces, lo importante de una charla, pues es que ambos se entiendan. Dale chance a explicar primero su rollo, y si después de 20 páginas de plano no te atrapó, pues entonces sí, ya te di chance, ya lo intentaste y no pudiste conmigo. Cuando yo te entienda, entonces hablamos en otro momento. Eso debería ser el encuentro con los libros. Bueno, eso ha sido todo por hoy. El tiempo se nos ha terminado. Les agradecemos el espacio que abrió de su apretada agenda Joe Barcala para tu programa Hablando Con. Gracias por haber estado con nosotros, compartiendo tu experiencia como escritor. Ya 3 novelas: El sacerdote ateo, que es la última, La cofradía, y Parábolas del servicio al cliente. Escúchalo todos los viernes a las 5 de la tarde en www.exitopro.com en su programa Leer o Morir. Cualquier cosa, queja, sugerencia, están los teléfonos en cabina. O para hacer cita con él, ¿qué libro les puedes recomendar?
conforme Claro. la edad, todo eso, está ese espacio para que chicos y grandes se reúnan, lean, realmente lean, porque lamentablemente hay libros, pero los libros buenos hay pocos. Yo soy su amigo Cristian Tamayo, nos estamos escuchando en la siguiente emisión de Hablando con otro nuevo personaje, con nuevas acciones, nuevas obras, no forzosamente literarias, pero que ha hecho parte de su vida y que tiene un impacto en la sociedad. Gracias y